Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería sin matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go! Muy buenas. Hoy os traigo la segunda parte de la colección de fragancias Saphir Caraval. Pero además, como ya habéis visto en el título, os traigo la colección de fragancias masculinas de la línea La Cura de supermercados Aldi, que como ya os comenté, Saphir es la marca que las fabrica. Y ojo, mucha atención en esto. Saphir es quien las fabrica y ha utilizado 5 fragancias ya existentes en su línea Saphir, las ha cambiado el nombre y las ha introducido en el supermercado. Luego, en resumen, las fragancias Saphir, Caravan y La Cura son las mismas fragancias pero con distintos nombres y marca. Y tras esta aclaración vamos a empezar con las fragancias de Saphir que hay en supermercados Aldi. Como siempre haré una reseña rápida indicando su olor, rendimientos y, como no, sus equivalencias. ¡Vamos a ello! ¡Woohoo! Here we go! En primer lugar, desde supermercados Aldi os traigo la fragancia White, que equivale a Aqua en Saphir y en Caravan es la número 15. Se trata de una fragancia aromática y acuática muy elegante y refrescante, con una salida cítrica muy fresca y un secado más acuático. Y seguro que tras escuchar esta descripción os viene a la cabeza la fragancia Aqua di Gio. Y sí, se parece muchísimo. Esta versión de Saphir es más light y sintética, pero huele fenomenal, muy fresca y elegante, ideal para los días de verano. Y en cuanto a su rendimiento, es cierto que es un poquito justito. Tiene una duración de unas 4 horas en piel y una proyección baja, pero por su precio está muy bien y huele realmente parecido a Aqua di Gio. Es una verdadera josita para el verano. En segundo lugar, desde supermercados Aldi os traigo la fragancia Grey, que equivale a Perfect Man en Saphir y a la número 66 en Caravan. Es una fragancia de la familia olfativa amaderada y acuática, que destaca por tener una salida cítrica y fresca con un secado más amaderado y acuático. Es un olor suave, muy rico, un top de la perfumería, ya que esta se parece muchísimo a Invictus, de Paco Rabanne. Es una versión más light, pero que al aire recuerda muchísimo. Además, tiene una duración media en piel de 5 horas con una proyección baja. Es una fragancia suave, fresca y que gusta muchísimo, con un rendimiento aceptable por su precio. Sin duda, una buena alternativa económica. Está bien. La siguiente de la lista desde los supermercados Aldi es la fragancia Yellow, que en Saphir es Boxes Dynamic y en Caravan es la número 13. Es una fragancia que pertenece a la familia aromática maderada, muy fresca en su salida y más cálida y elegante en su secado, con un tono amaderado muy bueno. Y es que esta fragancia se parece muchísimo a Boss Bottle de Hugo Boss. Al aire son prácticamente iguales y además de este parecido tiene un rendimiento bastante bueno, unas 5 o 6 horas en piel, con una proyección moderada pero que se siente bien y ojo, en ropa se fija muy bien, es ideal para entretiempo y derrocha mucha elegancia. De las muy buenas de Saphir, una todoterreno, te la recomiendo. Ahora vamos a por la cuarta de los supermercados Aldi y es la fragancia Black, que equivale a Seduction Man en Saphir y la número 61 en Caravan. Es una fragancia maderada y especiada con un toque dulce y sensual que destaca por una salida cítrica y fuerte con un secado más cálido y especiado, una fragancia muy sensual y adictiva. Es una versión light de la conocidísima One Million de Paco Rabanne. Se parece muchísimo, aunque le falta esa potencia característica y su rendimiento es un poquito inferior, recuerda bastante y hay que decir que se parece a la primera formulación. En cuanto a su rendimiento, tiene una proyección justita con una duración en piel de unas 4 o 5 horas, es un poco floja pero es ideal para entretiempo y si cuidas el atomizador es una todoterreno para todo el año, muy buena alternativa económica, aunque es un poco floja.
Y la última que encontramos en los supermercados Aldi es la fragancia Midnight Blue, que en Saphir es L'Uomo y la 58 en Caravan. Es una fragancia Fougère que destaca con una salida muy intensa y un secado más oscuro donde destacamos la nota de Ambroxan. Y cuando hablamos de esta nota nos viene a la cabeza la fragancia de Savage de Dior, y sí, se parece muchísimo a esta fragancia. Al aire son prácticamente iguales, aunque le falta esa potencia y ese rendimiento. Por su precio está fenomenal, tiene una proyección media y una primera media hora brutal, con una duración media en piel de unas 5 horas. Se le nota un poco sintética, pero por su precio es una buena alternativa económica, está bastante bien. Y con estas 5 acabamos la colección de la cura de supermercados Aldi, que como veis os ha traído 5 clásicos buenos calidad-precio con un rendimiento aceptable. La verdad es que están muy bien, muy interesantes y por su precio merecen la pena. Pero ahora seguimos con otras 6 fragancias de Saphir Caravan. Os traigo algunas más de verano y de entretiempo. La sexta fragancia que os traigo de Saphir es Select Blue Man, que en Caravan es la número 19. Es una fragancia que pertenece a la familia cítrica aromática, con una salida fresca y suave, muy gustosa y un secado más especial. Esta fragancia recuerda mucho al ambiente de una playa mediterránea y, tras esta pista, seguro que os viene a la cabeza la fragancia Light Blue, y sí, se parece bastante. Esta versión es más ligera y floja, pero recuerda muchísimo. Eso sí, su rendimiento es un poco pobre, apenas proyecta y su duración en piel es de 3-4 horas. Es un poco floja, huele muy bien, se parece mucho, pero ojo, al menos en mi piel es bastante flojiza. La siguiente de la lista es otra veraniega y en Saphir tiene el nombre de Bethman. En Caravan no he encontrado equivalencia. Es una fragancia aromática Fougère muy fresca, suave y que gusta muchísimo, con una salida cítrica muy refrescante y un secado más suave y amaderado, muy personal que acaricia la piel y que es ideal para después de las duchas. Y es que esta fragancia se parece muchísimo a Agua Fresca, de Adolfo Domínguez. Muy cercana, un olor casi idéntico, pero con un rendimiento bastante discreto. 3-4 horas en nuestra piel y con una proyección muy baja. Se queda en nuestra piel, pero no proyecta apenas. Huele bien, pero muy discreta. La siguiente de la lista es otra veraniega y es la fragancia Select Man en Saphir o la número 12 en Caravan. Es una fragancia Fougère con una salida fresca y cítrica y un secado más especiado, verde y amaderado. Es todo un clásico del verano y es que esta fragancia se parece muchísimo a Dolce & Gabbana Purón, una fragancia clásica que huele fantástico. Es una fragancia fresca, ligera, que tiene un rendimiento justito, unas 3-4 horas en piel, con una proyección baja aunque su salida es notoria. La verdad es que se parece bastante, pero en cuanto a duración la veo un poco justa. Y ya dejando atrás las fragancias más veraniegas, empezamos por las de entretiempo. Os traigo una de mis favoritas. Se trata de la Saphir Spectrum o la número 59 en Caravan. Es una fragancia amaderada aromática, muy dulce, floral, que gusta muchísimo y genera muchos cumplidos. Y sí, se parece muchísimo a Phantom de Paco Rabanne. Son idénticas. Esta es de las buenas, es suave, ligera, tiene buena salida y en piel dura unas 5-6 horas, con una proyección decente, aunque no proyecta mucho, se hace notar, y en ropa tiene muy buen agarre. Esta sí, de las muy buenas y muy similar a The Phantom, te la recomiendo, esta sí. La siguiente es otra de las buenas, se trata de Scented Man en Saphir y la número 70 en Caravan. Es una fragancia que pertenece a la familia olfativa Ambarada Fougère, con una salida cítrica y un secado más dulce y cálido.
os traigo una fragancia que se parece muchísimo a un peso pesado como es Le Mans de Jean Paul Gaultier. Y sí, se parece muchísimo al aire. Son clavadas con un rendimiento bastante bueno de unas 5 o 6 horas en nuestra piel, con un muy buen agarre en ropa y con una protección justita. Es ideal para entretiempo, pero ojo, si controlas el atomizador es una fragancia todoterreno. Es más suave que la versión original, se le nota un poquito más sintética, pero está muy bien. Por su precio la recomiendo, es de las buenas de Saphir. Y ya para finalizar os traigo una de las buenas. Os presento la fragancia Tierra de Saphir, de las buenas de la marca. En Caravan no he encontrado equivalente. Es una fragancia maderada especiada que tiene potencia, un olor muy clásico y que se parece muchísimo a Terre d'Hermès. Al aire son prácticamente iguales. Además de que huele muy bien y muy parecido, tiene un buen rendimiento, ya que alcanza la 6ª hora en piel y en ropa se agarra bastante fuerte. Es un poquito más ligera y sintética, pero esta sí es de las buenas. Te la recomiendo, es una fragancia top low cost, muy buena y clásica. Y con esta última terminamos la reseña de fragancias Aldi Saphir. Os recuerdo que hay una primera parte de este vídeo con las más veraniegas y que me falta por subir la tercera con las más invernales. Y al final, para terminar la colección, haré un especial con las fragancias de mujer. Como siempre, me podéis dejar un comentario y si os ha gustado, darme un like y suscribiros para dar apoyo a mi canal. A continuación os dejaré 2 vídeos que serán de vuestro interés y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima!